Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y su compromiso con el feminismo, para conocer su postura en función de las mujeres de este país y el anuncio de la creación de la Secretaría de las Mujeres. Para hablar del tema nos acompaña Angélica de la Peña, ex senadora feminista, y bueno, pues ella actualmente preside la colectiva 50+1 de Aguascalientes. Las y los invito a acompañarnos. La llegada de la nueva presidenta, de la primera presidenta mujer en este país, pues nos ha revolucionado las ideas, las conciencias y vamos a tener una plática muy interesante el día de hoy y vamos a hablar precisamente de el anuncio de la Secretaría de las Mujeres que nos tomó por sorpresa, y para eso, bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a Angélica de la Peña. Ella fue senadora, ella, bueno, tiene una carrera y una trayectoria impresionante y desde luego que es una de las mujeres feministas con una de las trayectorias que más han destacado por transformar la vida de las mujeres en este país y que ha estado al frente, desde luego, en cada una de las pugnas políticas para posicionar a las mujeres en áreas que no habíamos estado. Muy buenos días, Angélica de la Peña. Muy buenos días, la saludo. Perfecto, Lisbeth. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues hace unos días nos encontramos con la sorpresa en estos anuncios que tiene la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de su próximo gabinete, y nos encontramos que tras 23 años de operaciones, pues el Instituto Nacional de las Mujeres se transformaría en una secretaría federal y estaría al frente Citlali Hernández, una de las principales operadoras políticas de Morena. Y bueno, pues yo mi pregunta para ti, Angélica de la Peña, ¿nos puedes decir, hemos tenido una evolución de Claudia Sheinbaum? Es decir, la vimos desarrollarse de una manera como jefa de gobierno frente a las agendas de las mujeres. La vimos evolucionar como candidata e ir incorporando temas de las cuales ya empezó a hablar, de la República de las Mujeres. Y bueno, de forma reciente vemos a otra Claudia con otra perspectiva. Yo te quiero preguntar, ¿qué Claudia estaríamos esperando ahora que viene ya como presidenta en esta evolución que la hemos visto, desde luego, frente al feminismo y desde luego a este anuncio que tiene que ver con la Secretaría de las Mujeres? Bueno, en primer lugar, tienes toda la razón. Tenemos a una Claudia Sheinbaum en distintas etapas, compitiendo internamente, siendo candidata ya de Morena, en la campaña misma. Me parece muy importante el antecedente de cómo gobernó en la Ciudad de México. Ahora, como presidenta electa, su comportamiento y, bueno, lo que nos crea mayor expectativa es cómo será a partir del 1 de octubre, que ya no tenga la tutoría del presidente, que está dejando de serlo. Le faltan algunos días para que ya deje de ser presidente y asuma totalmente las riendas del país como presidenta, la doctora Sheinbaum. ¿Qué pasa con todas nosotras? Tú dices, hay una especie de revolución en las reflexiones, en los comentarios, en las opiniones que tenemos las mujeres, las feministas, por supuesto, respecto a las decisiones que está empezando a tomar. Yo esperaría una Claudia Sheinbaum que ya asumiendo la presidencia en primerísimo lugar, deje atrás esta dependencia que tiene el presidente López Obrador. Me parece que eso es clave. Y cuando digo clave, lo pongo con letras mayúsculas. Si ella sigue dependiendo de quien ha sido muy importante en su vida política, entonces la presidencia se avisora como un desastre. Eso me parece que es muy importante mencionar. Está presentando un gabinete paritario, está cumpliendo con la regla. Ha determinado que el Instituto Nacional de las Mujeres se constituya en una secretaría
de Estado en el marco del gabinete, la Secretaría de las Mujeres. Habrá que ver cómo la vaya a denominar, pero esta transición, desde mi punto de vista, es importante. Yo simpatizo con ella porque, si tú bien lo recordarás, yo propuse esa iniciativa cuando fui diputada federal y también la propuse cuando fui senadora de la República. Yo estoy convencida de que el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió una etapa muy importante, pero ahora necesitamos, por los problemas que enfrentan las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones, necesitamos una institución en el marco del gabinete, un ministerio que nos permita garantizar la ejecución de todos los compromisos legales de nuestra Constitución, las leyes que hemos ido legislando, pero también los compromisos, los tratados internacionales a los que México tiene obligación de atender. Y en ese sentido me parece que una Secretaría de Estado tiene funciones de autoridad, pero sobre todo nos garantiza una perspectiva de transversalidad de la política pública referida al 52% de la población de este país, para que las decisiones que se tomen no sean solamente trascendiendo de la actividad de la Secretaría de las Mujeres, sino también de otras secretarías, de otras materias como desarrollo social, economía, seguridad, etcétera. Qué importante que nos dices. Efectivamente, no hay que perder la transversalidad del tema de igualdad. Desde luego nos atraviesa el 52% de las ciudadanas de este país y más ante la crisis de desplazadas. Yo te quiero también preguntar ahora, es una pregunta necesaria. ¿Qué opinas de la asignación de la titularidad de Citlali Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres? Y sin duda, bueno, parece que se escuchaba la voz de las mujeres que exigían que el instituto fuera llevado hacia una secretaría que aumentara de nivel, digámoslo así. Yo te quiero preguntar dos cosas. Por Citlali, por esta asignación, y también cómo estás leyendo tú este juego político. Es decir, sí nos escucharon porque se exigía que se lo llevaran a un nivel federal, el Instituto de las Mujeres, o también tiene que ver con un juego político para quizá una cooptación también dentro de los poderes finalmente, y seguir con este señalamiento que han tenido, ¿no?, sobre esta cooptación de poder, y que también a lo mejor pueda ser instrumentalizada esta acción por las mujeres hacia el ámbito federal en favor, desde luego, de Morena, de la Cuarta Transformación, Angélica. Mira, yo veo normal, que yo vengo de una experiencia partidista, además de ser también militante de organizaciones de la sociedad civil, veo normal que el partido que gane tome en cuenta a sus cuadros políticos partidistas, sin demérito respecto de quienes no militan en un partido. Obviamente que hay un requisito fundamental en cualquier decisión que se tome, y es que tenga el estatus de preparación, de conocimiento de la materia, de lo que te establece perfectamente bien la ley en cada uno de los cargos públicos. Pero hay otro que me parece que es muy importante refrendar: la idoneidad. Y la idoneidad necesariamente tiene que tomarse en cuenta a la hora de definir encargos tan importantes como es la constitución de una Secretaría de las Mujeres. Y la senadora Citlali, si bien es un cuadro importante de Morena, ocupa el segundo lugar en el encargo partidista, yo no le veo, no le conozco, no le he oído, no sé de ella en el quehacer que tiene que ver, que debe caracterizar a una Secretaría de las Mujeres. No la veo con experiencia para una función pública que tiene que trabajar a favor de la gobernanza, de la definición de tareas de gobernanza a favor de los derechos de las mujeres y las niñas en este país. Quizás para otro encargo, pero en el caso
y a mí me preocupa muchísimo, es que en este caso muy particular se tiene que garantizar la experiencia, la idoneidad, el gran conocimiento teórico, práctico de la materia que tiene que ver con, ya lo hemos repetido muchas veces, garantizar los derechos humanos, la igualdad sustantiva de las mujeres, resolver la gran cantidad de problemas que hay desde el punto de vista económico, social, cultural, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que debe ser un eje fundamental. Yo no la veo en el conocimiento de todas estas materias que garanticen políticas para romper el techo de cristal, para garantizar que no haya ningún tipo de discriminación, que no se sigan asesinando mujeres, que siga atendiendo estas otras partes que luego no se toman en cuenta, como la tortura, como la desaparición forzada, que cada vez, o la trata de personas que cada vez afecta más a las mujeres y a las niñas. De tal manera que sí me siento un poco consternada. Yo soy muy cuidadosa en no descalificar a las mujeres, pero me parece que lo que sí tendríamos que llamar la atención es que, y una pregunta que se me viene a la cabeza en estos días es que no había en el marco de Morena, en la militancia de ese partido, ya no digas fuera del partido, en la academia, con las organizaciones no gubernamentales, etcétera, con las feministas, adentro de Morena, ¿acaso no había mujeres preparadas, capacitadas, con una gran experiencia, formadas en el feminismo, conocedoras de esta materia para estar al frente de esta nueva secretaría? Yo te contesto, sí, y puedo dar nombres. No los voy a dar por respeto a ellas mismas, pero conocemos a varias mujeres militando adentro de Morena que serían muy idóneas para estar al frente de la Secretaría de las Mujeres. Así es, estamos aquí en Análisis Feminista, estamos hablando con Angélica de la Peña, una mujer política de cepa, una mujer que ha estado en la transformación de este país hace décadas, una pionera. Que fue parte también de esta revolución de las mujeres que logró esto, precisamente, que llegara una mujer a la presidencia después de 200 años. Y estamos hablando precisamente de pues el reto que tiene Claudia Sheinbaum Pardo, que está a muy pocas semanas ya de convertirse en tomar el poder como presidenta de este país, y tiene un reto enorme, como bien lo dices. Esto no va en detrimento de Citlali, sino en favor de las mujeres de este país, porque este país tiene una deuda histórica con las mujeres y que permanece. Este gobierno se va a ir con un saldo muy complejo en tema de feminicidios, madres buscadoras, desapariciones, crisis forense, crisis de desplazados, en fin, hay una situación de derechos humanos de emergencia, sin duda, y esto le toca a Citlali. Efectivamente, creo que el punto que pones en la mesa es ese, más allá de ir en detrimento de ella, es decir, ¿quién tendría que haber sido colocada en esa posición para poder enfrentar desde la perspectiva de género? Desde luego, porque nos ha costado a las feministas poder generar esta circunstancia, es decir, que haya una persona encargada en el poder, pero que tenga perspectiva de género. Y sin duda, yo sí lo digo, Citlali no lo ha tenido. No ha sido esta feminista que se ha caracterizado en la 4T, sin duda que no lo es, que es una gran operadora política, pero que dista de estas políticas feministas. Y yo te quiero preguntar, ante este panorama que va a dejar, desde luego, esta herencia, porque ya la adquiere tanto Claudia Sheinbaum Pardo, todo su gabinete, y desde luego Citlali, ¿cuáles van a ser los retos que va a tener Citlali ante este déficit, sin duda, en temas de perspectiva de género y interiorización de este trabajo? ¿Cuáles son los retos? Nos quedan escasos minutos para irnos al corte, pero si quieres arrancamos con la pregunta y con la respuesta, y en breve nos estarán diciendo por acá en cabina en el momento en que tengamos que hacer el corte, y ya te interrumpo. Adelante, Angélica. Gracias. Bueno, en primer lugar,
presidenta electa es la que tiene la batuta, es la que tiene que tomar la decisión si realmente esta secretaría que pretende constituir va a servir al objeto de su creación. No solamente una nomenclatura de papel inscrita en una ley que no va a ser aplicada. Eso en primerísimo lugar. Si ella, la presidenta, no es un asunto de Citlali, es un asunto de la presidenta cuando asuma el poder, si ella está dispuesta a atender, a escuchar todos los reclamos que hemos hecho las mujeres durante todos estos años, por cierto, no solamente en este sexenio, para garantizar lo que la Constitución señala, que todas las mujeres desde que nacen hasta que mueren son sujetas de plenos derechos. Ahí es donde está el meollo del asunto. No lo tiene Citlali, lo tiene la doctora Sheinbaum, ya en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del país, la mujer que ha llegado por fin, después de 200 años, a presidir nuestro país, va a trabajar en favor de los derechos de las mujeres, le va a dar instrucciones a Citlali para que escuche al movimiento feminista, a las académicas, a las organizaciones de la sociedad civil, porque ¿sabes qué? Tenemos agenda, tenemos mucha agenda. Y cuando digo mucha agenda, porque estoy integrando todas las agendas de todas las organizaciones, tenemos una gran materia de pendientes a resolver. Claro que sí. Bueno, pues estamos aquí en Análisis Feminista. Muchas gracias, Angélica de la Peña. Continuamos contigo. Nos vamos a un corte y estamos hablando precisamente de la herencia que va a recibir Claudia Sheinbaum en materia de mujeres y la agenda de las mujeres. Bueno, pues una de las precursoras de las mujeres en la política de este país, y nos quedamos hablando de la herencia que tenía, está a punto de recibir Claudia Sheinbaum, y nos quedamos ahí en tu respuesta a la mitad, y dijiste algo muy importante, Angélica. Dijiste que precisamente ustedes tienen las agendas de las mujeres diversas, porque la han trabajado, sentarse a trabajar con las mujeres a lo largo de la República Mexicana, precisamente para conocer de primera voz lo que está sucediendo. Y yo te ampliaría para la pregunta, para tu respuesta es, ¿qué estaríamos esperando ante esta herencia a punto de llegar? Una convocatoria de la Secretaría de las Mujeres para que ustedes se puedan sentar y poder presentar las agendas a Citlali para esta nueva Secretaría de las Mujeres. Eso es muy importante, yo diría que es una necesidad, no debería ni siquiera estar a discusión si lo van o no lo van a hacer, sino lo tendrían que hacer para ser congruentes con esta decisión que hemos escuchado. Falta que esas palabras se plasmen en acciones concretas. Pero antes, quiero opinar respecto de el sentido de la ley, el sentido de la ley que determinará la constitución de la Secretaría de las Mujeres, para tomar en cuenta varias cuestiones y prevenir sobre todo varias cuestiones que no deben cometerse como errores que tergiversan el sentido de crear una secretaría con funciones de autoridad en el marco del gabinete para atender el 52% de la población de este país, que son las niñas desde que nacen y las mujeres hasta que mueren. Es decir, todo este ciclo de vida de todas las mujeres tiene que ser atendido de manera prioritaria y de manera específica. ¿Qué quiero decir con esto? Ella ha dicho, la doctora Sheinbaum, que además va a proponer una reforma a la Constitución, supongo que ha de ser seguramente al 73 constitucional, un artículo alusivo para determinar que la materia que tiene que ver con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sea inscrita como una tarea de la Federación desde un enfoque nacional, y por lo tanto derivaría en leyes generales para darle un contexto de una atención desde la presidencia en coordinación con las 32 entidades federativas. Yo lo veo muy bien. Eso significa trastocar totalmente los códigos familiares, los códigos civiles, los códigos penales de las 32 entidades federativas. Esto quiere decir que dejaría de ser materia de los ámbitos locales. Muy complejo la situación.
Pero a mí me parece que la resolución no solamente es hacer una ley general, sino la resolución es atender el problema que está mal atendido o desatendido o tergiversado en cada una de las entidades federativas, porque necesitamos entender cuáles materias sí tienen que centralizarse y cuáles materias tienen que irse al terreno, tienen que irse a la tarea cotidiana de la gobernanza. Yo simpatizaría muchísimo que, por ejemplo, los municipios, el tercer orden de gobierno, se encargue de manera fundamental en garantizar ese acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque el enfoque punitivo no es la solución. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no es punitiva, es una ley de prevención y ha fracasado porque no se ha implementado la prevención como la política fundamental establecida en cada uno de sus artículos de esa ley. Ahí es donde está el meollo del asunto, la prevención. La sanción, por supuesto, que tiene que tener una respuesta eficiente, eficaz, oportuna, expedita, ágil en la investigación, desde el respondiente hasta la Procuraduría de Justicia, los ministerios públicos, para que pueda llegar un caso bien armado al Poder Judicial. Eso lo sabemos. Pero lo que necesitamos es tener enfrente que la prevención tiene que buscar un objetivo, que es la erradicación del problema. Tenemos que poner un detente a este número de mujeres asesinadas diariamente, que no sigan muriendo asesinadas, no sigan truncándole la vida por feminicidas a las mujeres, y de ahí ir resolviendo a que vaya cada vez siendo menos mujeres. Necesitamos calles seguras, necesitamos hogares seguros, necesitamos escuelas seguras, trabajos seguros, es decir, toda una política que tiene que estar articulada en los tres órdenes de gobierno, pero principalmente el ámbito que no se quiere tocar, y entonces viene una centralización, la materia la pongo a nivel nacional, o sí, a nivel nacional, pero todo depende cómo articules a nivel nacional una especie de sistema nacional, pero que vaya fundamentalmente hacia los municipios. Eso lo menciono en función de la reflexión de la intención de querer llevar la materia de violencia contra las mujeres a convertirla en una materia general y por lo tanto reformar la Constitución y hacer las leyes generales. No solamente, insisto, hay que hacer toda una reforma en la Procuraduría de Justicia y toda una reforma también estructural en el ámbito del Poder Judicial, en la parte de judicialización. Ahora bien, yo me preocupa que haya una especie de demagogia, de quedar bien, porque bueno, soy la primera presidenta, es un hecho histórico, ella ha dicho, este no es un asunto personal, individual, yo llego y llegamos todas. ¿Qué quiere decir eso? Que si llegamos todas, quiere decir que ella va a escuchar a todas, va a trabajar para todas, va a resolver los problemas de todas, va a construir una agenda política desde la Presidencia de la República en donde va a tomar en cuenta a todas. ¿Y a quiénes son todas en ese ente grandísimo de población de mujeres y niñas? Pues tiene que tomar en cuenta la voz de las experimentadas, las expertas, las que tienen toda la sabiduría para determinar con puntualidad cómo tiene que ser la agenda del gobierno y efectivamente tomar en cuenta las agendas de todas las organizaciones feministas que se han ido construyendo. Porque si no va a ser un fracaso tremendo que tengamos después de 200 años una presidenta por la que hemos trabajado, quienes hemos trabajado por la paridad, por la igualdad sustantiva, y de repente pues sea un fracaso. Por eso insisto en que ella tiene que voltear la página respecto de que López Obrador ya dejó de ser presidente, ella se asume formalmente el 1 de octubre como presidenta y de ahí para el Real otra cosa mariposa, porque si no es así, entonces será un fracaso y lamento mucho tener que seguir diciéndolo
que es un desastre su presidencia, es un desastre que se haya desaprovechado este encargo que nos costó muchísimo trabajo a muchísimas mujeres de muchísimas generaciones para lograr cambiar la política y que las mujeres estén en los espacios de poder y de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. Tiene un gran reto la doctora Sheinbaum y por lo tanto yo esperaría que escuchara esto y no esté inventando ocurrencias nomás para salir al paso. Eso sería tremendo. Sí, coincidimos, me parece, en la mirada, muchas feministas. Además, hay muy poco tiempo para esta convocatoria, en el momento en el que ya tengan que comenzar el ejercicio político y que pueda tener esta convocatoria Citlali y todo su equipo, desde luego para eso, para que no nos vayamos a una esfera únicamente nacional y se descuide el ámbito municipal, que es donde sin duda es un foco importante, y que se puede entender esto, que la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres se ha planteado desde el feminismo, lejos del punitivismo, es decir, no solamente queremos 60 años de cárcel al feminicida y 80 y 200 y 45 cadenas perpetuas, es que lo que no han entendido desde hace muchos años es eso que tú estás diciendo, efectivamente, la prevención. Los feminicidios son prevenibles, así como muchos de los delitos por violencia de género, y eso tendríamos que estar trabajando. Al respecto, te quiero preguntar también, una de las primeras acciones que nos ha dicho Claudia Sheinbaum Pardo es que va a ir por el Sistema Nacional de Cuidados. Sin duda se ha anunciado una crisis de cuidadoras, que somos tradicionalmente en este país las mujeres. ¿Por qué? Pues por varias circunstancias. Se anuncia sin precedentes para el 2025, pues que las mujeres estarán cuidando personas, ya sea por enfermedad, por secuelas de COVID, por vejez, en fin, por varias circunstancias, y las mujeres tendrán que estar malabareando la vida entre trabajo, cuidados, hacer posible la vida para ellas y sus familias, en fin, y urge este Sistema Nacional de Cuidados, sin duda, al igual que las atenciones a la prevención a temas como feminicidio. Pero, bueno, pues Claudia Sheinbaum ha hablado precisamente de eso, del Sistema Nacional de Cuidados, y que va a ser una de sus principales apuestas. Pero te quiero preguntar, hace poco nos enteramos precisamente que posponía al menos 2 años una de las promesas, que era, bueno, pues este apoyo para mujeres de 60 a 64 años, y bueno, pues había emocionado a muchas mujeres que sin duda están atravesando una circunstancia compleja de vida y que las llevó a votar por ellas y por Claudia Sheinbaum, pero nos enteramos que no, que se tendrán que esperar un par de años y para el 2026 lo sabremos. ¿Qué esperamos ante esta circunstancia? ¿El Sistema Nacional de Cuidados va a ser una realidad? ¿Va a ser de sus primeras apuestas? ¿O también tendremos que esperar en lo que puedan articular todo? Porque tienen muy poco tiempo para empezar la marcha. Bueno, es volver a la realidad. La realidad, ya fuera de las promesas de campaña, es que el año que viene va a ser un año muy recesivo. La realidad es que López Obrador va a seguirla presionando para que le siga inyectando ese barril sin fondo que se llama Petróleos Mexicanos. Ahora con el regreso de la CFE al marco del control total del Estado, significa también seguir dándole dinero a la CFE para que siga sobreviviendo con su mal añejo que tiene y que se había intentado resolver con la participación de la iniciativa privada. Lo cual es todavía muy preocupante porque ahí se va a ir muchísimos recursos. Ya no hablo de la conclusión del Tren Maya, de que funcione realmente y no siga devengando dinero el presupuesto de egresos, esa cosa que hicieron en Tabasco que se llama Dos Bocas, que es una cosa verdaderamente innecesaria, y simplemente ella tiene el proyecto de crear también algunas rutas importantes de ferrocarril, el Sistema Nacional de Cuidados, que fue una de las promesas de campaña importantes, y por supuesto bajar la edad
a las mujeres, a las personas que tienen ya cierta edad, y eso significa que vas a tener un padrón todavía mucho más alto de personas a las que les tendrías que estar otorgando un apoyo gubernamental. Y ya no cuento todos los apoyos que estuvieron recibiendo toda la población por alguna situación de discriminación o de exclusión social. Apoyos, por cierto, en efectivo. La gravedad del sistema de salud es verdaderamente deplorable. Ella prometió que ese junto con educación son las prioridades de su gobierno. Bueno, pero si no tienes dinero, si tienes un 2025 recesivo, donde tienes una carga de una deuda pública mucho más alta que lo que puedes juntar de los últimos 3 sexenios, que de eso no se habla, y si tienes una presión tremenda por catástrofes y no hay fondo para atender los desastres naturales, y así puede ser una lista o una doble lista respecto de todos los asuntos que hereda, que van a exigirle, que le va a exigir López Obrador, sigan atendiéndose con el erario público, y toda la gran cantidad de asuntos que ella ha prometido resolver, más los que se junten en el Inter. Es un desastre. Yo no sé qué va a hacer el secretario de Hacienda, y sobre todo cuando están hablando de que no van a aumentar impuestos, no van a tocar ningún asunto que tenga que ver con la materia fiscal, no hay reacomodo en las directrices del gobierno. Estamos frente a una situación muy compleja, y claro, las víctimas vamos a seguir siendo siempre las mujeres y derechos como el de la salud, que afecta a toda la población. Una educación también en situaciones muy complejas. Yo creo que Angélica, casi se nos viene el corte. Ha sido una plática. Pues mira, yo nomás te digo que hay que volver a la realidad. Así es. Es muy compleja, ¿no? Así es, y me parece que este tema nos lleva a conversaciones futuras para que sigamos mirando cómo se construye esto, y sobre todo para que estemos supervisando las mediciones, y en eso pues tendremos que estar juntas y platicando. Yo te convoco, Angélica de la Peña, que sigamos en Análisis Feminista y que también sigamos haciendo este tipo de conversaciones más adelante. Muchas gracias por tu participación. Ha sido un gusto poder platicarlo contigo esta mañana. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.